Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Presentamos Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones. Hablemos Legalmente, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Bienvenidos. Somos campesinos de la raza del troquel. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros queridos auditores y auditoras que nos siguen todos los miércoles en este espacio de Musicop y Purranque FM. Somos Hablemos Legalmente, José Manuel Baquedano, que les da la más cordial bienvenida a este espacio en esta tarde media curiosa de miércoles 17 de abril. Estamos a panel completo con mis distinguidos colegas y amigos Juan Carlos Claret, Rodrigo Vera Lama y Felipe Jordán. Muy buenas tardes, mis queridos chicos. Hola, ¿cómo están? Hola, José Manuel, Juan Carlos, Rodrigo. Saludos. Aprovecho el momento para saludar a nuestros auditoras y auditores en esta nueva edición de miércoles 17 de abril, siendo las 18:05. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarte, Felipe, José Manuel, Rodrigo, y a través de ustedes saludar a todos quienes nos escuchan miércoles a miércoles. La otra vez conversábamos eso con José Manuel, de que hay mucha gente que nos escucha, para bien o para mal, para criticarnos, para felicitarnos, pero nos escuchan, así que a todos quienes nos siguen miércoles a miércoles, aprovechar de saludar. A quienes no nos quieren y a quienes nos odian, a todos y a todas. Yo ahora voy a decir todo nomás, porque no creo en eso de todas y todas y todas. Hola, Rodrigo. Por Hola, ese hola. mismo Saludos a comentario todos. resulta tan odiado. Saludos desde Ñuble. ¿Cómo están por allá en Osorno? ¿Cómo está la gran Estamos. provincia, región de Ñuble? Región de Región. Ñuble. Estamos conectados desde, para decirlo, con la división político-administrativa completa, región de Ñuble, provincia de Diguillín, comuna de Chillán. Ahí está completo. Ahí está completa la división política. Tres provincias ahora en la región de Ñuble. Nada más, nada Provincia de Diguillín. Diguillín, triple I. más. Diguillín. Hay una ¿Y eso? tenencia. Hay viene un este río nombre? Diguillín, ¿no? ¿Perdón? ¿Hay un río Diguillín? Sí, claro, es el río que pasa por el límite sur de la región que limita con la región del Biobío. Creo que cruza la ruta 5, ¿no? Porque no, si no, no lo Sí, conocería. sí, la cruza, sí. Ahí La está. cruza ruta 5 y después uno entra a Cabarero. ¿A Cabaret dijiste? Cabarero, no, Cabarero. Eso es Ok. provincia del Biobío, región del Biobío. Información auditiva vinculada Realmente al estoy... río. El inconsciente le está pasando una mala, No, una mala estoy cada jugada. vez más sordo y no, si no hay nada que hacer esto de estar tan viejito. Bueno, sin mayor perturbación entonces, omisión y perturbación, pasemos entonces a tratar el tema de la primera sesión de la tabla, que es un tema que ha estado evidentemente en el tapete y que sí se relaciona directa con lo legal, porque apunta nada menos a uno de los fiscales estrellas del Ministerio Público, a uno de los fiscales que inició la reforma con el cargo de fiscal regional. Estamos hablando de Javier Armendáriz y su acusación constitucional. No, no es acusación constitucional en el estricto No es rigor. posición constitucional. Es una acción de otra naturaleza, pero Juan Carlos nos va a ilustrar al respecto para que quedemos lo más claro posible. Don Juan Carlos. Gracias, JM. En efecto, las últimas semanas, y bueno, desde hace un buen tiempo ya, desde noviembre del año pasado, que venimos escuchando distintas estrategias que la defensa del director general de Carabineros, el general Yáñez, viene efectuando para evitar aquello que ya es inevitable, que es la audiencia de formalización que está para este 7 de mayo en dependencia del séptimo juzgado de garantía de Santiago. Al respecto, yo creo que es importante precisar por qué llegamos a hablar de Armendáriz, en consideración de que mi discurso comienza con el director general de Carabineros. Lo que ocurre es que en octubre del año 2019, cuando comienza el estallido social, el ahora general Yáñez, antes era, en ese momento, para el estallido social, era director de orden y seguridad de Carabineros. Es decir, toda la seguridad pública dependía de él.
Entonces, con ocasión de las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de agentes policiales, se inicia una causa penal que es el famoso, o mejor dicho, es el denominado caso Alto Mando, donde se persigue al general Rosas, donde que era el director general de Carabineros, se persigue también a la ahora director general por su labor, su responsabilidad en aquel momento como director de orden y seguridad de Carabineros. Entonces comienza este caso y este caso se radica ¿dónde? En la Fiscalía Centro Norte. ¿Quién preside la Fiscalía Centro Norte? El fiscal Armendáriz. Entonces, por eso llegamos a partir del director general de Carabineros a hablar de Armendáriz. ¿Por qué? Porque en último término es el fiscal, es el persecutor de presuntas violaciones de derechos humanos acaecidos durante el periodo del estallido social. Ese es el contexto en el que ocurre esta situación. Pero ¿qué significa eso? ¿Al general Yáñez se le está imputando de que él violó derechos humanos? Pues bien, por la vía omisiva es que se le está imputando responsabilidad criminal. Es decir, ¿qué significa esto? Como él era el superior jerárquico de los carabineros que violaron derechos humanos, por la vía de la omisión, es decir, por no haber hecho algún mandato específico, a él se le está imputando de que por no haber actuado tiene responsabilidad. Es decir, si él hubiese hecho algo, hubiese evitado las violaciones de derechos humanos. Ese es el contexto, digamos, tanto institucional como también jurídico-procesal en el que estamos hablando de este caso. Entonces, al ahora director general de Carabineros se le está imputando no el que él haya, no sé, disparado los ojos de alguien, sino más bien el no haberlo evitado. Esa es la responsabilidad que se le está imputando. El tema está que para evitar la audiencia de formalización, porque recordemos, Felipe lo expuso hace algunas semanas, está el famoso criterio TOA. Autoridad que llegue, un alto cargo, que llegue a una audiencia de formalización, debería cesar en su puesto, digamos. Entonces, frente a ese criterio, se armó una encrucijada, un verdadero zapato chino al gobierno, porque en medio de una crisis de seguridad, Fiscalía decidió formalizar al director de Carabineros, por lo tanto uno esperaría que al 7 de mayo él ya no esté en el cargo. Recordemos que incluso el ministro de Justicia, en tolerancia cero, también dijo, o sea, llega el momento en que las autoridades tienen que poner su puesto a disposición, digamos, en favor de la República, donde nuevamente pone la guillotina sobre el cuello del director general de Carabineros. Lo primero que hizo la defensa del director general en noviembre del año pasado fue tratar de sacar a Armendáriz de escena. Dijo, bueno, si nos quieren perseguir, tratemos de que sea otro persecutor. ¿Por qué? Porque Armendáriz, ya en el famoso caso Bombas, estoy hablando hace más de 10 años atrás, como al mismo tiempo, con ocasión del estallido social, el fiscal Armendáriz había pronunciado en la opinión pública a través de los medios de comunicación un juicio de valor sobre Carabineros, señalando de que el Carabineros estaba funcionando como una organización corporativa para defender y amparar criminales. Es decir, eso es lo que dice el persecutor. Entonces, lo que hace la defensa del director de Carabineros es decir, este fiscal no es imparcial, no puede respetar el principio de objetividad, que es buscar no solamente aquello que lo perjudica, sino que aquello también que lo libera de responsabilidad penal, porque esta persona tiene animadversión manifiesta, enemistad manifiesta en contra de Carabineros. Por eso, en noviembre del año pasado, la defensa solicitó inhabilitar al fiscal, pero la Fiscalía Nacional, que es la autoridad competente para conocer de la inhabilidad del fiscal, dijo que no. No obstante, todas las causas del estallido social, por prudencia, decidieron dejarlo en otro fiscal. Pero frente a esta causa del denominado caso Alto Mando, sigue conociendo el fiscal Armendáriz. Como no le resultó esa estrategia, lo que hizo la defensa del general Yáñez fue presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, y de hecho hoy día presentó otro recurso, ya podemos conversar los motivos, ante el Tribunal Constitucional, y le fue mal al colega, porque si bien el tribunal acogió a tramitación, es decir, el Pleno del Tribunal Constitucional va a conocer cuáles son los alegatos que tiene el colega, lo cierto es que no dieron razón a la suspensión del proceso. Entonces, o del procedimiento. Por consiguiente, la audiencia del 7 de mayo va. Entonces, ante ese escenario,
lo que ocurrió es que un grupo de parlamentarios, que no es solamente de derecha, para desmitificar aquello, hay también demócratas y también del PPD. Entonces, en ese contexto, un grupo de parlamentarios, es decir, un grupo de diputados, está haciendo uso de una facultad que le confiere el artículo 89 de la Constitución Política de la República y que dice relación con la remoción de un fiscal regional. Y esto es curioso, porque como jurídicamente, o mejor dicho, en tribunales a la defensa no le está yendo bien, entonces están tratando de evitar llegar a la audiencia de formalización a través de la vía política. Y esto lo están consiguiendo inicialmente porque la Corte Suprema dio el visto bueno para conocer de este alegato de remoción en virtud del artículo 89 de la Constitución, como les mencionaba. ¿Y qué dice el artículo 89? El artículo 89, para quienes no lo conocen, está inserto en el capítulo 7º de la Constitución Política que regula el Ministerio Público. Y es curioso porque el Ministerio Público tiene rango constitucional, no hace la Defensoría Penal Pública, pero bueno, el ente persecutor tiene un capítulo apartado en la Constitución y en ese capítulo se establece que solo será removido el fiscal nacional o el fiscal regional por decisión de la mayoría absoluta de la Corte Suprema. Es decir, si usted quiere sacar al fiscal regional, tiene que presentar el fiscal nacional o, en este caso, un grupo de 10 diputados, presentar, digamos, un requerimiento ante la Corte Suprema para que la Corte Suprema se reúna, se convoque para conocer este propósito y en virtud de lo que decida, se mantiene o se remueve al fiscal regional. ¿Cuáles son las causales por las que se está buscando la remoción de Armendáriz? Es, por una parte, señalar mal comportamiento y negligencia manifiesta. Esos son los argumentos con los que al fiscal Armendáriz se le está intentando sacar no solamente remover de este caso, sino remover de la Fiscalía Regional. No es solamente un efecto para un caso en específico, sino es removerlo de su cargo. Entonces, eso es lo que está buscando el Congreso y ante la Corte Suprema están pidiendo una orden de no innovar. Es decir, mientras se conoce de este expediente de remoción, que las investigaciones que lleva el fiscal Armendáriz en tribunales no avancen. De esa manera, lo que están tratando de conseguir es que el director general de Carabineros llegue al mes de octubre, que es el mes en el que concluye su mandato, para que de esa manera salga por esa vía y no por la puerta chica, digamos. Ese es el escenario en el que estamos. Hay varios detalles que quisiera conversar, pero para no latearlos, cedo la palabra para que después imponiemos algunas ideas. Muy bien, muy completa tu relación del caso. Rodrigo o Felipe. Sí, mire, yo hace años, me acuerdo el año 2018, escribí, cuando publicaba en la revista de Derecho de la Universidad de Desarrollo, un artículo, un paper, digamos, que se llama "De la falta de inocencia a la formalización de la investigación". Entonces analicé la naturaleza jurídica, digamos, las implicancias que tiene, y el título obviamente conlleva algo, digamos, porque la formalización de la investigación fue concebida para que se entienda por los auditores en su inicio, cuando se crea la reforma procesal penal, simplemente con una garantía para el imputado. O sea, que el fiscal le cuenta, le dice, en presencia del juez, por qué lo está investigando. Sin embargo, a pesar de esta apariencia garantista que tiene de ser un beneficio para el imputado, con el paso del tiempo se ha ido convirtiendo en una cuestión negativa, y no solamente por un tema mediático que la palabra formalizado conlleva una connotación negativa, sino que incluso desde el punto de vista legal, yo me acuerdo que en esa oportunidad lo analicé, y hay una decena de normas, de artículos en leyes distintas, que señalan que la formalización implica algo negativo. Por ejemplo, para darle una pena sustitutiva, o sea, para que un imputado pueda cumplir con libertad, una pena mixta, digamos, o sea, que salga de la cárcel, tiene que considerarse, entre otras cosas, si tiene o no investigaciones formalizadas. O si le dan una salida alternativa, o sea, que se suspende un procedimiento, si es objeto de una nueva formalización, queda sin efecto esta salida alternativa que tuvo, digamos. O sea, tiene un sinfín de implicancias negativas de estar formalizado, ¿ya? Sin embargo, de todo este mapa de normas que hay, ninguna señala que estar formalizado implica cesar en un cargo público, ¿no? Eso no existe, sí. O sea, eso ya es un tema netamente político. Eso como primera cuestión. Pero el problema que tiene la formalización, creo yo, es que es el paso previo para la solicitud de medidas cautelares personales.
¿ya? Las medidas cautelares personales, para que se entienda, son aquellas que tienen por objetivo asegurar a la persona del imputado y van desde la más gravosa, que es la prisión preventiva, hasta otras menos intensas, que puede ser arresto domiciliario, prohibición de salir del país o de un lugar determinado, que es el arraigo, firma, etcétera. Entonces, yo creo que el problema con el general Yáñez va por ahí. Imaginemos que es formalizado y que por el tipo de delitos que va a ser formalizado, con alguna medida cautelar irá a quedar. Mínimo, digamos, o sea, si uno piensa en lo menos duro, en lo más suave, un arraigo nacional. Entonces, imaginemos que un general director que tiene que cumplir a veces tareas fuera de Chile, qué sé yo, en un encuentro de policía, no sé, en el país que sea, en Argentina, va a tener que estar pidiéndole permiso al juez para salir. Entonces, esa cuestión resulta complicado, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema con las medidas cautelares. Y lo segundo, lo de la remoción del fiscal, si más no recuerdo, si mi memoria no me falla, creo que la única vez en la historia de la reforma procesal penal que ha funcionado esto, es decir, que ha logrado ser destituido un fiscal, fue con la señora Hermina Vidal, en el caso Lavandero. Bueno, esta señora hoy goza de muy buena salud, es notario en Temuco. ¿Ya? Al final pareciera hasta que no fue tan malo, fue hasta con una paleteada que le hicieron. Pero este entiendo que ha sido el único caso en la historia de Chile, en la historia, digamos, de reforma procesal penal, o sea, del 2000 en adelante, que ha sido destituido. Y yo creo que en esta ocasión, considerando cómo se está provocando el caso, que tiene una connotación política, que lo hacen diputados, que nuevamente estamos con este pimponeo que hay de izquierda a derecha, porque aquí todos funcionan con esta lógica, digamos. O sea, la derecha en este caso apoyando a Yáñez. Y todos lo tratan así, el caso del teniente Ojeda venezolano, el caso de lo que dice Milei sobre la Antártica. Hoy en día todo se resuelve así, ¿no? Y tú eres de izquierda o eres de derecha, entonces veo si te apoyo o estoy en contra. Con Yáñez pasa lo mismo. Y por ende, como tiene una connotación política este tema, yo veo muy poca agua en la piscina para que la Corte Suprema vaya a coger esto, más aún que el fiscal nacional apoya a Armendari. Es decir, en este caso, no habiendo ni siquiera apoyo a la remoción del jefe del servicio o el jefe del organismo autónomo que es el Ministerio Público, veo bien difícil que la Corte Suprema vaya a tirarse a la piscina y se vaya a involucrar en un tema político. Esa es mi opinión. Sí, yo quisiera también complementar un poco en el sentido de que aquí, independiente de estar de acuerdo en parte de tu planteamiento, Rodrigo, aquí creo que la pregunta del millón es, ¿por qué razón los fiscales, con el paso de los años de la reforma, han perdido un poco esta condición sine qua non que le imponen las leyes chilenas, el Código Procesal Penal, la Ley Orgánica del Ministerio Público, en fin, de guardar reserva en el caso de las investigaciones que practica? Que está también dentro de la garantía de la objetividad, de la imparcialidad, porque yo como persona, como ser humano que tengo un cargo público, en este caso persecutor penal, fiscal del Ministerio Público, puedo tener mis pensamientos propios de una investigación, pero tengo por ley el deber de actuar en forma objetiva e imparcial. Por lo tanto, del momento en que me enamoro de las cámaras, en que me enamoro un poco de la farándula, y esto me saca de contexto de lo que debo guardar como fiscal, que es la reserva, que es el silencio, y empiezo a hacer declaraciones, yo mismo me estoy poniendo la soga al cuello. Y me gustaría, Juan Carlos, si lo tienes a mano, que repitieras para estos efectos únicamente las declaraciones de Armendari en virtud de las cuales la defensa está accionando, que le están enrostrando que tiene poca imparcialidad o poca objetividad. Tú lo dijiste al principio, eran comentarios Sí, que hizo respecto de una organización de carabineros o algo así. sí, a ver, no tengo uña así como reproducida textualmente, pero en el contexto del estallido social, el fiscal Armendari señala de que Carabineros se estaba comportando como una corporación que defiende a criminales. Esa era apuntando Claro. al alto mando, digamos, con su Eso eventual no lo puede decir, responsabilidad. pues, sí, es que esa es la gravedad del tema, eso no lo puede decir un fiscal. Porque si bien es cierto, el fiscal no va a resolver como un juez, pero el fiscal tiene una importante misión, que es sostener la acción penal pública. Es acusar en su debido tiempo,
y es investigar en forma exclusiva los hechos constitutivos de delito junto con dar protección a víctimas y testigos. Por lo tanto, un fiscal regional, en un caso de esta gravedad, digamos, en que se imputan presuntas violaciones a los derechos humanos por responsabilidad final o de mando, que es la que explicaba Juan Carlos Claret, que es cuando yo estoy obligado a actuar, es un poco es la figura del delito de comisión por omisión. Yo estoy obligado a actuar porque tengo un deber de garante que arranca generalmente de la ley, en este caso concretamente de la ley. Entonces, eso es lo que se me está cuestionando a mí. También decir sobre este tema, además de que encuentro imprudente lo que dijo Armendari, que concuerdo como penalista que cree en el principio de inocencia, concuerdo con Rodrigo Vera cuando dice que en ningún lado está escrito de que la formalización debe conllevar a la inmediata renuncia del funcionario público. Y efectivamente, el criterio Tobá en este sentido rompe con tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes sobre derechos humanos, Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto San José de Costa Rica, que cautelan el principio de inocencia. Y en ese sentido creo que no debería haber renuncia hasta que hubiese una sentencia condenatoria a firme. No siendo de mi agrado, en todo caso, el general director de Carabineros ha tenido actuaciones bastante complejas también, pero hay que reconocer que al hombre le ha tocado un mando también complejo. Eso, por mi parte. No sé si Felipe quiere acotar algo sobre el particular, o tú, Juan Carlos, no sé. Felipe, No, no, está bien, está perfecto todo lo que han dicho, me parece muy, muy interesante. A mí el Mendaris particularmente no me cae muy bien, así que, pero de ahí a que no me caiga muy bien, con esa cara de, como de las coles que tiene de pesado, eh, se parece más que él al señor Burns, de un poco, de tiene Homero un Simpson. aire. Un aire, sí. Lo que pasa es que yo lo conocí cuando lo que pasa es que la gente no se acuerda, pero él fue fiscal, salió de la fiscalía, se dedicó al tema académico, fue jefe de carrera en la San Sebastián, no jefe de carrera, fue decano de Derecho en la San Sebastián, y de ahí volvió a la fiscalía. Yo fui profesor de la Universidad de San Sebastián y ahí lo conocí en una manifestación, no sé qué pelotera había en la universidad, que se hayan tomado la universidad, no sé, y llegó Almendari ahí a poner orden, con su voz profunda y tono, un trato pedante. Pero bueno, en fin. ¿Y consiguió Eh, poner orden? o sea, sí, al final los cabros no tenían nada que hacer. Ah, ¿por qué era? Porque estaban cerrando, que me fui por las ramas, pero bueno, estaban cerrando la facultad de Osorno. Todos los cabros lo estaban trasladando para Puerto Montt, los que estaban estudiando Derecho. Así que ahí quedó una pelotera más. Bueno, en fin. Claro, o sea, el fiscal tiene que ser reservado, no puede estar transmitiendo o dando sus opiniones a la opinión pública sobre un caso actual que está investigando. Así que no lo van a echar, dijo José Manuel, creo, Rodrigo, no va a salir. Ahora, tampoco creo que se cumplan los plazos, no creo que se vaya a demorar tanto la Corte Suprema en deliberar, y aun cuando lo pudieran echar, de nombrar a otro fiscal y todo el tema, no van a llegar a octubre, que obviamente, como decía Juan Carlos, eso es lo que el gobierno quiere, que llegue a octubre, porque esa es la fecha en que el presidente de la República tiene que elegir al nuevo alto mando. Eso. Tal Pero, cual. ¿sabes lo que me pasa, Felipe? Que es curioso porque, a ver, estamos viendo el criterio TOA, es decir, el gobierno abrió la puerta para que la fiscalía tenga poder sobre la contingencia política. Es decir, si el fiscal decide, porque en último término formalizar es decisión del fiscal, digamos, que lleva la investigación y, y no recibe ni siquiera instrucciones del fiscal nacional. Es decir, basta simplemente que un fiscal del pueblo perdido en la punta del cerro decida formalizar y formaliza. Y eso, cuando se dice, bueno, si el fiscal decide formalizar, la autoridad no puede seguir en su puesto, se abre la puerta para una discusión política, es decir, en último término, la discusión política tiene como una regla de clausura en la decisión del fiscal. Eso yo lo considero democráticamente peligroso. Pero por otra parte, el que la clase política en general, porque aquí está el gobierno, está la oposición tratando de salvar al director general,
da cuenta también de una autonomía por parte de la fiscalía, lo cual es curioso, porque no bastó el telefonazo para detener, digamos, la formalización del general Yáñez, sino que hay que buscar distintas acciones judiciales, ir al Tribunal Constitucional, ahora una solicitud de remoción para tratar de evitar lo que tal vez hace poco tiempo atrás bastaba simplemente un telefonazo. Entonces, para mí es contradictorio lo que va ocurriendo porque se le abrió la ventana para un proceder, digamos, que no es propio de la Fiscalía, pero por otra parte, que las artimañas políticas no estén resultando, da cuenta también de la autonomía propia de los fiscales. Es interesante ahí el juego democrático que se da. Pero dentro del proceso de remoción, y con esto ya voy concluyendo porque ya estamos pronto a irnos al corte comercial, el, no deja de ser curioso las causales, ¿ah? Porque un fiscal local adjunto, es decir, como los fiscales que uno conoce acá en Osorno, en Río Negro, son fiscales que según la ley orgánica, en el artículo 59 de la ley orgánica, es decir, de la ley que regula internamente el Ministerio Público, tienen un montón de remoción, un montón de causales para inhabilitarlo, para removerlos, pero mientras más alto se llega en la fiscalía, fiscales regionales, fiscal nacional, las causales son menos y suelen ser un poco más ambiguas. Entonces, por ejemplo, un fiscal local puede ser sacado de su cargo por conducta inmoral, pero un fiscal nacional no puede ser removido sino por ser incapaz en su cargo, por tener mal comportamiento o por negligencia manifiesta. Es decir, el catálogo de causales para remover a una autoridad son distintas y creo que está bien que así sea. Pero dentro de este panorama, lo que no aparece son las víctimas y a mí eso me llama la atención y lo refloto porque hay un proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso Nacional donde se preguntan, bueno, ¿es posible remover a algún fiscal adjunto, a un fiscal regional o a un fiscal nacional por ser un pusilánime en su investigación y que haya generado un daño en la víctima? Cuando una víctima lleva años en una causa, digamos, no sé, sufrió lesiones graves o lesiones gravísimas, el, Tú puedes demandar puede, falta de servicio, ¿ah? Ojo, puedes demandar falta de puede servicio demandar, por la falta de un órgano del Estado como la Fiscalía. pero se puede hacer valer la responsabilidad para sacarlo de su cargo. Entonces, esa es la pregunta. Y es curioso, yo por lo menos termino mis palabras señalando de que la reforma procesal penal, como es garantista, lo que busca es que la persona que se vaya a prisión se vaya habiéndose respetado en el proceso todos sus derechos fundamentales, para que ningún inocente quede injustamente en la cárcel. Pero en ese panorama, yo creo que lo que hemos vivido en los últimos años da cuenta de que el gran ausente en la reforma fue la preocupación por la víctima, pese a que la Constitución, en el artículo 83, señala de que el Ministerio Público no solamente lleva adelante la investigación penal, sino que también debe proteger a la víctima. Y yo A la creo víctima que, y testigo, claro. exacto, Yo, entonces dejo eso Oye, sobre la mesa. pero mira, para redondear un poco el tema, recordar la estructura de la Fiscalía, el Ministerio Público, digamos, que tiene fiscal nacional, regional y adjunto. El titular de la acción penal, el dueño de la pelota, el que decide a quién se imputa o no, es el fiscal regional. Por eso los demás se llaman adjuntos. Y hay adjunto simple y adjunto jefe. Ya es lo que en las películas gringas se llama el fiscal de distrito, en Chile son los fiscales regionales. Por eso que en Estados Unidos solamente hay un fiscal, que es el de distrito, y los demás son abogados de la oficina del fiscal. Por lo tanto, esa es la razón por la cual se acusa a Armendari, ¿no? Porque la fiscal Chong o el fiscal adjunto que sea no podría imputar si es que no tiene el beneplácito del fiscal regional. Él es el dueño de la pelota penal, digamos. Ahora, en este caso en particular, es muy distinto al de el Punga, digamos, que se roba un celular, que claro, ahí el fiscal regional no anda preocupado de a quién formalizan y a quién no. No, ni el fiscal nacional ni nadie, eso lo decide el fiscal adjunto de la comuna, por ejemplo. Pero en este Es caso, lógico que así sea. o sea, perdón, del general Yáñez, no solamente Armendari ejerce la acción penal y él está completamente de acuerdo con que se formalice Yáñez, sino que esta decisión, pero sin ninguna duda, se conversó, a pesar de que no es un requisito legal, obviamente, pero sí se conversó con la gente de la Fiscalía Nacional y por lo tanto esto está respaldado por el fiscal nacional, es decir, sea Armendari el fiscal regional o sea el que sea, a Yáñez lo van a formalizar igual, ¿no? Que de eso no quede ninguna duda. ¿No? Esta decisión no pasó solamente por Armendari, ni menos por la fiscal Chong.
Eso es importante dejarlo claro, digamos, ¿no? Para no perderse, digamos. O sea, el blanco es Armendáriz, pero el fiscal regional que sea va a estar en esa misma línea, ¿no? Y creo que Armendáriz es Buen un punto. nombre nomás, que está acá, ¿ya? A Tengo que pesar de que él es el interrumpirlo titular de la acción porque penal. estamos ya, sí, muy interesante la exposición y los comentarios respecto a este tema de Armendáriz. Yo me quedo con que los fiscales deberían guardar silencio y no deslumbrarse con las cámaras y nos evitaríamos todos estos problemas. A propósito, Rodrigo, tú tienes un tema bien interesante que está relacionado con el tema cárceles. ¿Mm? Sí, pero Si no no me sé si equivoco. alcanzamos a verlo ahora o estamos por pasar a comerciales. Sí, nos Comercial. vamos a comerciales y vamos contigo. Ya. Ya, hacemos una pausa entonces para ir con nuestros auspiciadores y estamos en breve en el segundo bloque del programa. Vamos. No sé si está ahí de estudio, Abel, para ir a pausa comercial o nos Oye, quedamos aquí ¿verdad? Parece varados. que ¿Ah? Mira, bueno, estas cosas pasan cuando estás transmitiendo en vivo. ¿Ah? Pasan cuando estás vamos a tener que transmitiendo en vivo. cantar mientras tanto, JM, para... Vamos a tener que cantar el jingle y salir y echando. 18 Bueno, pero horas, sigamos 32 entonces hasta No, minutos. espérate, vamos a ahí comercial. viene. Ahí va. Baquedano y Claret Abogados, un estudio de abogados que ofrece un completo servicio profesional en las áreas penal, administrativo, civil y defensa ante el Estado. Experiencia atendiendo causas de alta complejidad e impacto. Baquedano y Claret, profesionalismo y resultados es lo que ponemos a su disposición. Baquedano y Claret Abogados, nuestras oficinas en calle O'Higgins 1271 Osorno, o visite la web baquedanoyclaret.cl. Neumáticos Osorno saluda cordialmente a su distinguida clientela e informa que tiene a su disposición una amplia variedad de neumáticos agrícolas de la prestigiosa marca Pirelli. Además, somos distribuidores oficiales para la zona sur de la marca Maxxis, donde encontrará la medida adecuada para su auto o camioneta. Neumáticos Osorno, ubicados en Maquena, esquina Ecuador, les entrega la mejor asesoría, servicio y precio. Loncomilla, Ingeniería Industrial. Cuenta con un sólido equipo de ingenieros y técnicos al servicio de los clientes más exigentes del sur de nuestro país. Servicio técnico de mantención y reparación de motores eléctricos, generadores, compresores, cajas reductoras, bombas de agua, leche, purineras, piscina y herramientas eléctricas en general. Visítanos en Guillermo Mata 507 o en Santa María 1685 en la ciudad de Osorno. Conoce nuestro trabajo en redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn o en www.bobinadosloncomilla.cl. Comunícate con nosotros a contacto@bobinadosloncomilla.cl o al fono 642 24 3505, 642 23 5100. Este es mi primer año yendo al colegio. Ahí conocí a mis mejores amigos, el Lucas y la Cami. Nos quedan tantos juegos por jugar, pero no los voy a poder disfrutar. Vacúnalos. No dejes que la influenza ni el COVID-19 les quite la vida a quienes más quieres. Vacuna gratis a niños y niñas desde los 6 meses hasta 5º año básico para prevenir que enfermen gravemente o mueran. Preparémonos para este invierno. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Radio Músico, uniendo la región de los ríos y los lagos con la mejor programación musical e informaciones. 96.5 FM. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Estamos presentando Hablemos Legalmente, donde las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Somos campesinos de la raza del troqué. Bien, ya de vuelta en este segundo bloque de Hablemos Legalmente. Bien,
teníamos aquí dos temas preparados. Yo no sé cuál sea el más atingente, ¿eh? Uno era comentar brevemente, antes de pasar a Rodrigo Vera, lo que el gran Tomás Mochati, que se ha convertido para muchos en el censor de la política chilena y para muchos erigido en una voz autorizada, digamos, en materia política. El hombre tiene espalda, digamos, tiene toda una radio y todo un medio de comunicación detrás. Y él comenta en sus típicas cápsulas de radio Bio Bio textualmente que Maduro se está riendo en la cara de Boric. Es una cápsula que no la he escuchado todavía, o sea, la escuché a media, digamos, pero parte diciendo con eso. Maduro se está riendo en la cara de Boric. Y esto en relación a todo lo que ha dado pie que se originó, mejor dicho, con la muerte del teniente venezolano Ojeda, que era refugiado político en Chile. Se le había concedido el asilo político y es secuestrado, como ya todo el país sabe, en febrero, mediados de febrero, por unos sujetos disfrazados de PDI, y luego de estar desaparecido un par de días, ha encontrado sepultado, ¿no es cierto?, y evidentemente muerto. Este es un crimen que en su minuto causó mucha polémica, incluso Rodrigo Vera cuestionó de que haya sido una operación de inteligencia de Venezuela orquestada por Maduro, ¿no es cierto? Lo que desde ya es un asunto muy grave, porque desde el momento en que admitimos que aparatos de inteligencia de otras naciones, sean del país que sea, máxime si es Venezuela, que todos sabemos que la dictadura de Maduro es una de las más bravas que tenemos aquí en la región, que órganos de Maduro de inteligencia estén operando en Chile es gravísimo. Pero igual de grave sería si fueran órganos, aparatos de inteligencia bolivianos o argentinos o peruanos. Se sabe, y es una cosa que se acepta, ¿no es cierto?, que todos los países a nivel estratégico hacen inteligencia. Es más, por eso las embajadas acreditadas en Chile y las de Chile en el resto del mundo, ¿no es cierto?, tienen también un agregado militar, que generalmente es un coronel de ejército o de alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas, también de carabineros, participan en estas categorías militares que buscan producir inteligencia. Pero una cosa es ser analista de inteligencia, que es el trabajo que se hace, y otra cosa es desplegar aparatos de inteligencia para que operen efectivamente en un país extranjero, y más aún que cometan crímenes en contra de nacionales, en el caso del teniente Ojeda, en un país extranjero como en el caso de Chile, y eso sí que es de la mayor gravedad. No estaba muy claro si esto era muy político o un delito común, pero el fiscal Héctor Barros, que es el que está a cargo de la investigación por el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, fue categórico en sus declaraciones de que este crimen fue orquestado desde Venezuela y que hasta ahora se ha descartado que haya sido planificado por el crimen organizado. Por lo tanto, descarta que esto sea una cosa del lumpen, del cuartel del cartel de Aragua o cualquiera otra de estas organizaciones criminales, narcocriminales, sino que apunta directamente al gobierno de Venezuela. Y eso es lo curioso. Incluso, en una de sus declaraciones, dice, y cito textual, leyendo comillas, citando una fuente de Radio Bio Bio Chile, palabras textuales del fiscal Barros, dice, hay un grado, comillas, hay un grado de organización, un grado de ejecución de este delito que nosotros no hemos visto. El Tren de Aragua jamás actuó haciendo una mise en escena, como en este caso, eso quiere decir una puesta en escena, como en este caso, disfrazados de policía, enterrar el cuerpo a 1.4 metros de profundidad y poner sobre él cemento. Con esto quiere decir aquí operaron aparatos entrenados del régimen dictatorial de Maduro operando en Chile. Luego ya todo el país sabe, ¿no es cierto?, la actitud burlesca que tomó el gobierno de Maduro, el canciller, al decir de que realmente éramos tontitos nosotros, que esto del cartel de Aragua era pura ciencia ficción, que no podíamos echarle la culpa
de todo lo que pasaba, las desgracias que pasaban en Chile o en Perú, en la región, en el cartel de Aragua, en fin. Lo que terminó, ¿no es cierto?, y culminó en Maduro, en el propio dictador Maduro, emplazando al presidente Boric a ir a conversar a Venezuela sobre este tema, poniendo en las condiciones de conversar y todo el asunto, pero ojo, que Maduro no se desdice ni se retracta de los dichos de su canciller en cuanto al cartel de Aragua y en cuanto a negar de que haya habido una operación política con aparatos de inteligencia ordenadas por el propio Maduro. Esto es una situación sumamente grave que, de comprobarse la tesis del fiscal Barro, nos va a dejar en una posición, si ya es incómoda, que yo creo ya insalvable, es decir, prácticamente para cortar relaciones. Fíjate que me llama la atención la tibieza con que el gobierno de Boric ha respondido a Maduro, en contraoposición a lo enérgico que fue Boric ayer para responder a la canciller argentina, la señora Patricia Bullrich, canciller de Javier Milei, cuando hizo referencia a que en Chile actuaban órganos terroristas y concretamente Hezbolá, si no me equivoco, que es un aparato terrorista de Irán. Y ahí sí que el presidente Boric ardió en llamas, ¿no es cierto?, y emplazó a la canciller de que esos datos tenía que ponerlo inmediatamente a disposición de las autoridades competentes, por los conductos regulares competentes, muy molesto, muy ofuscado, muy enojado. Pero ocurre que lo que dijo Patricia Bullrich es un niño de pecho, digamos, comparable con lo que Maduro y su canciller han dicho. Entonces, aquí es cuando vienen las odiosas comparaciones que decía Rodrigo Veralama, que estamos en una lógica de izquierda a derecha. Yo soy un presidente progresista de izquierda, por lo tanto voy a ser más benevolente con los comentarios que hagan presidentes o autoridades de otros países alineados con la izquierda, pero voy a ser muy bravo si viene de un país alineado con la derecha. Y esas lecturas para un jefe de Estado no están bien. Ese tema lo pongo abierto para el que quiera opinar. Mira, con respecto a lo que dice Barros, fiscal regional, no hay que olvidar que el mismo fiscal regional, cuando recién estaba empezando esto, cuando se encuentra el cuerpo del teniente Ojeda, el titular era: fiscal confirmó vínculo del Tren de Aragua en crimen de robo en Ojeda. Eso es lo que dijo Barros. O sea, y de hecho hay dos sujetos que entiendo que están prófugos y que estarían presuntamente en Venezuela, y por eso pidieron cooperación internacional. Sin embargo, ahora dicen, no, en realidad por descarte, porque él da esta explicación de que ve un móvil político que había sido orquestado de Venezuela por descarte. Dice, sabe que descartado todo lo anterior, las opciones de crimen organizado, delincuencia común, lo que nos queda es que esto habría sido orquestado de Venezuela y eventualmente habría un móvil político. Entonces, igual me surgen dudas de decir, claro, si lo que... Porque dice, bueno, el Tren de Aragua no actúa así, este modus operandi es demasiado sofisticado, el Tren de Aragua nunca ha hecho esta mise en escena. Si mal no recuerdo, creo que esas son las palabras que usó, mise en Esas son escena. las palabras, puesta Está en puesto en escena, escena. dicen así. Entonces, lo que nos quiere decir es que el Tren de Aragua no actúa así, pero en este caso, estos dos sujetos, que son los ejecutores materiales, que eran del Tren de Aragua, según él, el día 4 de marzo, eso es lo que declara, habrían actuado de esta manera. Entonces, como que habrían sido entrenados para esta misión específica, para actuar con una mise en escena. Entonces, a mí la verdad es que me siguen quedando dudas de esto, ¿no? De llegar a una conclusión simplemente por descarte. Yo creo que falta mucho más por averiguar, por investigar, para poder realmente arrojar luz sobre este tema y llegar a concluir que efectivamente esto es una operación política. Porque claro, una cosa es que puede ser orquestado desde Venezuela y otra cosa es que sea orquestado por el gobierno de Venezuela, ¿no? O sea, creo que también hay que hacer una distinción en eso, ¿no? Si exactamente lo que están involucrados es la máxima autoridad política, o sea, Maduro, sus ministros, qué sé yo, u otro ente, u otra organización de Venezuela, ¿no? Yo también hago esa diferencia, porque sí sabemos, porque él mismo lo dijo, que los que
físicamente, materialmente, directamente realizan el secuestro son del Tren de Aragua. Son dos tipos que están prófugos. Mira, Entonces, el Rodrigo, Tren de Aragua algo tiene que ver en esto. yo ahí, es en relación a tu última afirmación, yo discrepo y te la aceptaría si estuviéramos hablando de una democracia, pero todo el mundo sabe que Venezuela no es una democracia, es una dictadura. Y como todo dictador, Maduro está al tanto de todo lo que pasa, todo lo que se hace y lo que no se hace en Venezuela. O sea, eso que tú dices que orquestada a nivel de Maduro y de su gobierno, no, efectivamente, pues, si no puede haber otra opción. ¿Ah? No puede haber otra opción, es decir, todo lo que pasa en Venezuela, con todos los organismos represores que tiene el Servicio de Inteligencia, se me fue el nombre en este minuto de la sigla, eh, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, que es sumamente eficiente en este sentido, sobre todo para combatir a La, opositores, ¿no es la cierto? DGSIM, Dirección General de Contrainteligencia Militar, a ellos son los que los vinculan. A la Dirección General de Contingencia Militar, correcto, es decir, a mí no me sorprende, a mí no me sorprende. Ahora, habría que concluir, decir, bueno, hay una investigación que está en curso, que está, digamos, ejecutándose por el fiscal Barro, pero si el fiscal Barro, al igual que cualquier otro fiscal, como Armendáriz en su minuto, hace estas afirmaciones tan categóricas, me imagino yo, es que porque antecedentes contundentes y serios tiene, porque de lo contrario sería un fiscal temerario que estaría tratando de confundir, no sé con qué finalidad, a la opinión pública chilena, y a mí no me cuadra eso en la lógica del Ministerio Público con todas las críticas que le hacemos al Ministerio Público. Entonces la pregunta que tenemos que hacer, independiente de tu reserva, Rodrigo, como analista también de inteligencia, es que si se comprueba la tesis del fiscal Barro, que aunque se haya dado vuelta la chaqueta, aunque en marzo haya dicho que era Tren de Aragua y ahora dijo que era orquestado desde las más altas esferas de gobierno venezolano, si se comprueba esa tesis hay que ver cómo van a reaccionar las autoridades chilenas. Y esa es mi gran preocupación a este respecto. No sé, Juan Carlos Felipe, para... Sí, a mí me pasan dos cosas con esto. A ver, yo concuerdo con Rodrigo en que todavía estamos en una etapa investigativa que todavía nos va a permitir tener matices. Yo en ese sentido me acerco más a la prudencia de Rodrigo, antes de lo categórico de JM. En O sea, espérate, segundo, yo estoy citando al fiscal del caso. No estoy siendo categórico temerario. Yo estoy citando con fuentes confiables de Radio Bio Bio lo que dijo el fiscal Barro, digamos. bueno, de hecho el otro día lo conversamos porque si se llegara a probar de que efectivamente esto vino mandatado no desde Venezuela como ente abstracto, sino desde el gobierno de Maduro, pues, creo que lo conversábamos el viernes. Bueno, en último término, cuando el canciller dice que el Tren de Aragua no existe, es porque sería el gobierno de Venezuela, digamos, o sea, a esa gravedad podríamos llegar. Por otra parte, si esto se confabula desde el gobierno de Venezuela, el, me es imposible no relacionarlo, por lo menos en cuanto al efecto que debería tener y a la trama, con el atentado contra Letelier en el año 76 en Washington. Es Mm, decir, un mm. gobierno que se inmiscuye y compromete la Tal cual, seguridad de otro. tal cual, Entonces, yo esperaría en tal ese cual. sentido, del gobierno chileno una reacción al mismo nivel que Estados Unidos lo tuvo contra la dictadura. O sea, en ese sentido creo Perfecto, que Claret. Estamos en total sintonía ahí. En total sintonía. Y muy buena tu comparación, fíjate. Porque los gobiernos de dictadura, sean izquierda o derecha, suelen tener hambre de control y de eliminación de opositores y son temerarios en el sentido de enviar sus aparatos de inteligencia a hacer operaciones de esta naturaleza en otros países. Por lo tanto, ya, efectivamente, muy buena tu comparación. pero convengamos que eso en la política internacional no solamente lo hacen los gobiernos dictatoriales, sino las potencias grandes lo hacen con los países más pequeños, digamos, de distintas formas. Entonces, a lo que Tú dices, voy es que, por eso crearon a 007. entonces, James Bond. en ese sentido, lo que me preocupa es que tanto por Venezuela como también por Argentina, que se nos trata de vincular con Hezbollah, digamos, con un montón de grupos, es que los vacíos de poder se notan y los vacíos de poder se llenan. Entonces, por eso yo aplaudo que el embajador Valdés haya reclamado ante Naciones Unidas, digamos,
las vinculaciones que un senador republicano de allá hizo respecto a que nosotros tendríamos como país vínculos con Hezbollah o cosas así. Entonces yo creo que cuando estos, tanto el gobierno de Argentina como el gobierno de Venezuela nos tienen, digamos, para el tanteo, yo creo que es porque tenemos un vacío de poder en nuestra diplomacia y que de una u otra forma hay que apoyar los intentos, indistintamente el color del gobierno de turno, hay que apoyar los intentos por restituir nuestra dignidad en el panorama internacional, porque cuando países extranjeros se toman derechos sobre nuestro país, somos todos los que perdemos, indistintamente las tendencias. Felipe, que estaba muy callado en la tarde de hoy. Ustedes se lo hablan todas, entonces, no, pero estaba muy interesante. Interesante, sí. Claro, a mí también me llamó la atención lo que decía Rodrigo, que el fiscal, en el fondo, llega a esta conclusión no en base a antecedentes claros y concretos, sino que es una cuestión de descarte. Como no pudimos acreditar o como no hay una línea, o la línea investigativa no lleva, ¿no es cierto?, a concluir de que esta cuestión tuvo un motivo delictual, un plagio, cobrar, ¿no es cierto?, plagio, o sea, cobrar eh, por la libertad de una persona, eh, cabe concluir que esto tendría un motivo político. Igual es su aventurado, ¿ah? Porque José Manuel acaba de decir, bueno, debe tener antecedentes. Pero si él dice que en realidad por descarte es esto y no lo otro, puta, No lo hice por descarte, esas son palabras de Rodrigo, el descarte. Pero no, que yo Barro también lo no. escuché. Sí, yo también lo escuché. Y dijo que había que descartar lo otro, por lo tanto, la consecuencia es que sería político. ¿Te fijas? Pero en ninguna parte, por lo menos yo cuando lo dijo, en Bueno, ninguna parte dijo que habían antecedentes claros y concluyentes de que lleva para ese lugar, sino que fue, como te digo, ya que no es esto otro. ¿Te fijas? Habría que ver ahí veamos más en qué adelante. concluye. Lo que pasa es que nosotros, que en la historia chilena hemos conocido estas operaciones internacionales, muchas, po, Bernardo Leighton en Italia, Letelier en Estados Unidos, el general Pratt en Argentina, pero ahí sí se establecía un vínculo entre la DINA, esa operación es la dirigía la DINA, con, qué sé yo, Michael Townley u otro agente chileno o extranjero. Entonces ahí más que un descarte, hay una situación concreta. Además, el perfil que tenían estas personas, no voy a comparar a Leighton, a Letelier y a General Pratt, con todo el respeto que me merece Ronald Ojeda, digamos. O sea, no, eran de otra jerarquía dentro del mundo político, de la disidencia. Entonces, al final del día, claro, este fiscal, que primero insisto, él lo dijo, estos señores, estos dos, el hecho que lo lleva tomado del cuello es del Tren de Aragua. Y el otro, el que lo lleva en el video que aparece subiendo el ascensor, son del Tren de Aragua. Y ahora dice, no, el Tren de Aragua no actúa así. Entonces, ¿con cuál de las dos opciones nos quedamos? Pues ese es el punto. Entonces yo voy sumando todos estos antecedentes y yo digo, puede ser. No, no puedo negarlo, decir es imposible que esté involucrado el gobierno de Maduro, pero probablemente también puede haber otra opción que está fuera de las líneas que ha investigado la Fiscalía. Por ejemplo, algo que haya visto, escuchado este señor Ojeda y algo que a lo mejor solamente él sabía y lo sabían los delincuentes que lo secuestran y que lo matan, digamos. O sea, hay muchas opciones que a lo mejor no se han analizado. Ese es el punto. Ese es el punto y vamos a tener que estar muy atentos al devenir de los acontecimientos con esta investigación de Barro, del fiscal Barro. Y nuevamente el punto, pues, si los fiscales hablan, como lo hizo Armendariz en su minuto, Barro ahora, me recuerdan, fíjate, el conocido dicho que dice, uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, porque después van a tener que hacerse cargo de esas palabras ante el país entero. Bueno, nos quedan breves minutos, no vamos a poder tocar el tema de Rodrigo Vera, que es muy interesante, pero lo dejamos sin lugar a dudas para la semana entrante, aunque creo que tú, Felipe, podrías brevemente ir con tu tema del censo en cuanto a tus apreciaciones. Ah, sí. Tenemos un par de minutos. Claro. No, lo que llama la atención, que iba- está de moda desde hace ya bastante tiempo, la, el surgimiento de estos grupos que son antisistemas. Antisistemas, y no me refiero a los antisistemas que son los antisociales, ¿no es cierto?, que están tomándose las casas desocupadas, los ocupan, sino que me refiero a gente socioculturalmente de clase más media, arriba, y para abajo también puede ser, pero
Me refiero a ese tipo de personas, que son los anti, ¿ya? Partimos con los antivacunas, con las teorías de los bots adentro de las cuestiones y que te dominan después del cerebro. Y ahora salieron los anticensos, ¿ya? Y esto es una cuestión que ha salido en la prensa, qué sé yo, donde de manera muy desinformada han empezado a, a contrariar, ¿no es cierto?, y a tratar de boicotear el tema del censo. Y típico, yo he escuchado a varios anticensos bien cercanos a mi círculo social que han sostenido, por ejemplo, ¿por qué me están preguntando en este censo el nombre completo? Ah, es porque quieren, en definitiva, acceder a base de datos, vender base de datos o algún otro tipo de manipulación. Y para responder esto, bueno, totalmente y otros más desinformados todavía dicen, ¿por qué yo tengo que entregar mi número de root o el número de root de mis hijos? Cuestión totalmente errada porque ni siquiera se solicita, ¿no es cierto?, el número de root de los censados. Pero ¿qué pasa? Y hay que ir un poquito a la historia. Ah, y lo otro que también dicen los que he escuchado de los anticensos, esta cuestión no es un censo formal, sino que es un cuasi censo, porque en definitiva los censos siempre han sido cada 10 años, y resulta que el último censo fue en 2017, por lo tanto esto tendría que haber sido en 2027. Error también. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que, y remontándonos para atrás, y tenía bastante más historia que contar, pero no tengo tiempo para ello, podría haberme remontado a los chinos en el 2000 antes de Cristo, que ahí comenzó este tema, también a la referencia que se hace, ¿no es cierto?, en la Biblia, al primer censo. El tema es que ya el año 1992, en el censo del año 92, ya se solicitaba a los censados que entregaran el dato completo de su nombre y apellido. O sea, esta no es una cuestión nueva, ¿ya? Después vino el censo del año 2002, donde nuevamente se solicita no el apellido, pero sí se solicita el nombre de todos y cada uno de los censados. Estoy viendo aquí la planilla, ¿no es cierto?, donde se solicita esa información. Después, el censo del 2022 también solicitó el dato del nombre, no el apellido, ¿ya? Y recordemos que el censo del año 2022 se dejó sin efecto porque se incurrió en una serie de pifias y de errores. Del 2012. No, el del 2012, bien digo, 2012. Y por eso, en el gobierno de Piñera se trató de solucionar esto y se realizó el otro censo, que es el del año 2017, ¿ya? Pero ese censo fue para no tener que esperar 10 años más para resolver o solucionar los problemas del censo del 2012. Pero el 2012 era el censo oficial, por lo tanto, el censo que correspondía era el año 2022. Pero por la pandemia, obviamente, se tuvo que patear. Por lo tanto, ese argumento de que este es un cuasi censo, que no se respetaron los 10 años, se cae, falso. El argumento de que esta es la primera vez que solicitan los nombres completos y los apellidos, y que nos van esto es para, en definitiva, mal usar, ¿no es cierto?, la información que baraje el INE, también es falso. Ya, como ya dije, desde el año 1900, o concretamente el año 1992, se pidió nombre y apellido. Pero en este censo del año 2024 se justifica aún más entregar el dato del nombre y el apellido. ¿Por qué? Porque los censos anteriores se hicieron en periodos mucho más acotados de tiempo, un día, 2 días. Ahora se estableció un proceso, ¿no es cierto?, de 2 meses. Por lo tanto, lo que dice el director del INE, y tiene toda la razón, es que la idea de esta información es evitar la duplicidad, porque perfectamente a mí me pueden venir a censar a la semana 2 o 3 del comienzo de este proceso, y yo a las 3 semanas después me cambio de casa, me cambio de departamento, y me vuelven en esa nueva casa de departamento a censar. Entonces, para evitar esa duplicidad de información, es que se solicita que se entregue el nombre y el apellido. El root no se solicita, ni tampoco se solicita la exhibición de la cédula de identidad. Por lo tanto, yo perfectamente a mí me vienen a censar y yo podría decir que me llamo Jim Morrison, ¿no es cierto? Bueno, y eso no sería porque te parece harto Jim Morrison. No, Así me que- parezco a Jim Morrison, absolutamente. ¿Te así fijas? que- O Robert Redford también podría decir que soy. Entonces, y el Habemos joven en el censista, panel, ¿ah? o la censista, el censista o la censista me va a mirar y
y me va a decir, déjese decir estupideces y dígame su nombre. Y yo voy a insistir que me llamo Jim Morrison. Y no va a tener otra que colocar que me llamo Jim Morrison. Entonces, por eso también, obviamente, se llama a la gente a entregar la información más veraz posible. Pero bueno, eso era simplemente para hacer presente que en realidad en este censo han habido varias voces que han desinformadamente, ¿no es cierto?, han tratado de boicotear esto. ¿Por qué? O sea, obviamente con su qué. Está claro que estos anticensos no son precisamente del color político del gobierno actual, ¿te fijas? Pero bueno, esa información, como digo, es cerrada y las razones por las cuales se solicita el nombre y apellido son las que ya mencioné y tampoco, ¿no es cierto?, es una forma de proceder que sea nueva en este censo. Bueno, no necesariamente comparto lo que dijiste, pero lo encuentro muy ilustrativo. Así que así sea, muy bien. Tú eres un Muy bien. anticenso. No, Lo no tenemos aquí, necesariamente. dentro del panel tenemos un anticenso. Está No, para infiltrado. nada, para Está nada. Está descubierto. infiltrado. Para nada, estimado amigo y contertulio. No, sí, el problema de eso, para ir terminando y breve, es mucho más profundo si uno revisa todo el sinfín de encuestas que se han hecho en el último tiempo. El gran problema que hay en Chile es la desconfianza. Entonces, al final del Así es. día pasa por eso. Es O sea, cierto. ese es el cierto. punto. Hay una desconfianza brutal, sobre todo a las instituciones. A nivel latinoamericano, Chile es uno de los países con mayor desconfianza. Entonces, obviamente que ese es el trasfondo del asunto. La falta de confianza. Por ahí Pero sí. para que la gente sepa, y con esto sí que terminamos, es que hay una ley que regula la prohibición de entregar información relativa, ¿no es cierto?, o la información que se obtiene en estos procesos de censo, ¿ya? Y es un delito. Obviamente, pues, pero yo cómo sé que, bueno, pero hay un marco legal que lo regula, que prohíbe el uso de esta información y que si se usa de manera indebida, está penado por pena de, no sé cuál será la pena, pero pena de delito, Bueno, sanción penal. así hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muy contento de haber compartido a panel completo. Estamos los 4 panelistas habituales. Y bueno, solo desearles un muy bonito término de semana, que abril se nos está yendo demasiado rápido quizá. Y estaremos con ustedes el próximo miércoles, si Dios quiere. Las palabras de mis compañeros de día. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos hasta el próximo Chao, miércoles. chao, Chao, nos chao. vemos. Chao, chao. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Hemos presentado Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Hablemos Legalmente, disponible en todas nuestras plataformas. Somos campesinos de la raza del troqué, jamás un turista del famoso. 19 horas, 3 minutos. Galvanos del Sur, el centro de las premiaciones y reconocimientos del sur de Chile. Galvanos del Sur les invita a visitar su sala de ventas en Avenida Centeno 822 al llegar a